por el cese de la desigualdad en el mercado laboral. Y eso es un poco a lo que nos vamos a referir hoy. Tenemos una placa para acompañar lo que vamos relatando, que un poco habla de los números oficiales, todos extraídos del INDEC o de la Secretaría de Trabajo, que dan cuenta de cuánto afecta el ser mujer, el acceso y la permanencia en el mercado laboral. Primero, un dato conocido, las mujeres tienen un 27% de diferencia laboral con los varones. Salarial. Exactamente, esto quiere decir que cobramos trabajo, directamente claro. 27% menos por el mismo trabajo. El 53% de las mujeres, más de la mitad, no tiene un trabajo formal. Esto quiere decir que se encuentra desempleada o se desempeña dentro del ámbito de la informalidad, sin acceso a los derechos laborales básicos. En provincias como Salta, directamente el 65% de las mujeres que trabaja lo hace en el mercado informal. El índice de desempleo para las mujeres es mayor. 9.5% de ellas se encuentran desempleadas versus el 7.3% de la población en general, que incluye a todos los géneros. Y además, si vemos los salarios en la Argentina, vemos que el 70% de los salarios más bajos son cobrados por mujeres, mientras que al contrario, el 70% de los salarios más altos de nuestro país son cobrados por varones. Esto pese a que casi la mitad de los hogares de las mujeres son sostén de familia. ¿Qué quiere decir eso? Son el único ingreso, el único dinero que tienen esos hogares. 75% de las jefas de hogar, de estas mujeres que se hacen cargo de toda la economía del hogar, cobran menos de 12.000 pesos, algo que no llega ni a la mitad de la canasta básica en la actualidad. Por último, la gran mayoría de las mujeres, 6 de cada 10, se desempeñan en áreas mal pagas, se desempeñan en trabajo doméstico, en educación o salud, que son trabajos caracterizados por jornadas laborales muy largas, extenuantes y que además son correspondidas con bajos salarios. Te repito, todo estos son datos oficiales, datos extraídos de la administración pública. ¿Por qué sucede esto? Es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta de todos, ¿no? Después de tantos años que uno viene bregando justamente por esta cuestión, justamente por los derechos, no solamente de la mujer, del hombre también, pero digamos, en esto de las diferencias, todavía no hay una gran explicación en donde en materia laboral, tanto un hombre como una mujer tienen las mismas capacidades y deberían tener las mismas oportunidades, ¿no? Deberían, pero aparentemente no es así en el mundo. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo reconoce que esto es un fenómeno internacional y que básicamente la explicación es el patriarcado, si querés, Javi. Tenemos dos razones fundamentales que dificultan el acceso en iguales condiciones de la mujer al mercado laboral. La primera tiene que ver con el trabajo doméstico. ¿Sabés que en los años 60, por ejemplo, 2 de cada 10 mujeres trabajaban fuera del hogar y ahora lo realizan 6 de cada 10? Sin embargo, la mujer sigue haciendo el doble de trabajo doméstico que el varón. Estamos hablando de tareas domésticas, de limpieza del hogar, de cuidado de los niños, de cuidado de los ancianos. Entonces, básicamente, lo que la mujer hace es una doble jornada laboral. Una paga en su trabajo y otra impaga, por la cual no recibe ningún tipo de salario en el hogar. Esto condiciona su acceso, por supuesto, porque quizás tiene menos horas disponibles, menos horas para formarse, está más cansada. Es más, te digo, tenemos la costumbre, en realidad es la mala costumbre, ¿no? De interpretar que la mujer que se queda en su casa, atendiendo a los chicos, atendiendo a la casa, no tiene trabajo. El trabajo lo tiene en su casa, digamos, también trabaja. Digo, por esto de muchas veces que los hombres dicen, vos no haces nada, estás todo el día en casa. No, está todo el día en la casa trabajando, atendiendo a los chicos, haciendo las compras, ayudando en todo lo que es, obviamente, la tarea cotidiana del hogar. Y además se ocupa, muchas veces, se ocupa de la economía de la casa, ¿no? Que es una tarea no menor y que además lleva mucha tarea, a ver, podemos decir inclusive hasta estratégica y hasta psicológica para poder llevar la economía y sobre todo en momentos como este donde hay mucha complicación, ¿no? Sí, exactamente. Este es un trabajo que no es reconocido ni por el Estado, ni en muchos casos ni siquiera por la economía hogareña, por la distribución de trabajo que realizan las parejas y por ver quién se hace cargo de los niños, los adultos, los mayores y también de las tareas de limpieza del hogar. También hay que hablar de la maternidad. No solo la maternidad afectiva, sino simplemente la posibilidad biológica de ser madres condiciona a las mujeres a un desigual acceso y una discriminación en el mundo del trabajo. Cuando las mujeres son madres de 2 niños o niñas, solamente tienen un 39% de participación en el mercado del trabajo, cuando al no ser madres tienen por encima del 50%. Pero te repito, no es solo el hecho de ser madre en sí, sino el hecho de potencialmente poder serlo biológicamente, que ya de por sí en las entrevistas laborales funciona como un filtro para el acceso de las mujeres a un trabajo bien remunerado o de una jornada completa. Ahora, alguien tiene que hacerse cargo del hogar, alguien tiene que hacerse cargo de los niños, alguien tiene que hacerse cargo de los adultos mayores. ¿Cómo se puede solucionar esto?
Bueno, por supuesto con un cambio laboral que implique mayor participación de parte de los varones, pero también con políticas públicas, como por ejemplo políticas públicas de cuidado, que hagan que el Estado se haga cargo más tiempo de los niños o de los adultos mayores, o también políticas laborales, por ejemplo, que mejoren las condiciones laborales para las mujeres que son madres, lactarios en los trabajos, jornadas laborales flexibles que les permitan hacerse cargo de su vida pública y de su vida privada. Que deje de ser simplemente un problema de las mujeres administrar sus tiempos, sino que empiece a ser tenido en cuenta por los estados. Exacto. El 8 de marzo pasado, en conmemoración, por supuesto, del Día de la Mujer, el Ejecutivo presentó un proyecto en el Congreso que, sin embargo, todavía ni siquiera ha sido tratado. No solo no llegó al recinto, sino que ni siquiera tiene dictamen de comisiones. ¿Qué proponía este proyecto? Garantizar la igualdad salarial, por supuesto, algo que ya está comprometido en la Constitución Nacional y en los convenios de trabajo, pero lo que se pide es que se establezcan mecanismos eficientes y concretos para la realización de este objetivo. También se proponía ampliar la licencia por paternidad a 15 días. Al padre. Exactamente. La licencia en este momento por paternidad es simplemente de 2 días. Algunos convenios colectivos admiten más. De hecho, el gobierno de la ciudad, por ejemplo, el año pasado lo amplió a 10 días para sus trabajadores, pero en la legislación argentina todavía falta mucho. También se propone mayor flexibilidad en el acceso, en la vuelta al trabajo, tanto para padres como para madres. Por ejemplo, se propone que la madre pueda, durante los primeros 6 meses de existencia del niño o la niña, poder reintegrarse en menos horas a su trabajo y que incluso hasta los 4 años de vida también puedan pedir una reducción de la jornada laboral. Esto, por supuesto, tiene la contraparte de que menor jornada laboral, también menor salario. Entonces, muchas veces los padres y madres no pueden permitírselo por más que lo quisieran. Por último, también se dice de una licencia sin goce de sueldo nuevamente de 1 mes al año. Sin embargo, te repito, este proyecto que se presentó hace exactamente 1 año todavía no tiene ni siquiera dictamen de comisión. Bueno, y no esperemos al año próximo, al 8 de marzo de 2020, para volver a hablar de estos temas. Son temas que hay que hablarlos frecuentemente e instar inclusive también, miren, qué paradoja, ¿no es cierto?, donde muchas veces se pelea por las leyes, la igualdad, y se habla de mucha igualdad en el Congreso de la Nación, un tema que el Poder Ejecutivo introdujo como un proyecto de ley, todavía ni siquiera fue tratado en comisión, ¿no? Entonces ahí tenemos otro gran problema dentro del Congreso, ¿no?, donde hay muchas legisladoras allí en ese lugar, que han impulsado esta medida, pero evidentemente no han tenido la fuerza suficiente o no utilizaron la fuerza suficiente para que sea tratado en las comisiones respectivas, ¿no? Sí, así es. Hay numerosos ejemplos en el mundo para poder imitar. Paradigmático, digo, muy ejemplificador es el caso de Islandia, que está hecho primero en el índice de igualdad de género a nivel global, que en el año, te digo, 1975 las mujeres hicieron un paro que involucró al 90% de la población femenina del país. 1 año más tarde consiguieron que se apruebe la ley de igualdad salarial y hoy es el país con la menor brecha, la menor diferencia de salario entre varones y mujeres. Sin lugar a dudas es uno de los países a admirar, aunque también en todo el mundo se están replicando este tipo de movimientos. Alemania también hace 2 años aprobó una ley en este sentido y Argentina la tiene presentada. Esperemos que este 8 de marzo se pueda seguir avanzando en los derechos de las mujeres. Ojalá así sea. Bueno, gracias Paloma. Bueno, y vamos a cambiar de